Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Solución de Conflictos y Análisis de Competencia, que hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz, jueces de paz y de reconsideración. La jurisdicción de paz en Colombia tiene como finalidad promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional. Esto con fundamento en la equidad, según lo establecido en el artículo 3º de la Ley 497 de 1999, que reglamentó su organización y funcionamiento buscando el cumplimiento del derecho fundamental a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, y contribuyendo de esta forma en avanzar en la promoción de los derechos humanos, impactando positivamente en la prevención de toda forma de violencia entre las partes de un conflicto y al interior de las comunidades. La conferencia de hoy tiene como propósito estudiar los criterios de competencia del juez de paz, sus deberes en el procedimiento, la tipología y naturaleza del conflicto, analizando la cuantía y las pretensiones como factor fundamental para su resolución. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Cecilia Diago Bossi, abogada y administradora pública, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con amplia experiencia en el sector público al servicio del Consejo Superior de la Judicatura y la Presidencia de la República. Actualmente, la doctora se desempeña como abogada litigante, conferencista y consultora en justicia de paz. Doctora Cecilia Diago, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, doctora Mónica. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, por supuesto, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Gloria Estela López, a la directora encargada de la Escuela Judicial, la doctora Julieta Vega Vaca. Buenos días a todos aquellos que en este momento están conectados con nosotros en esta videoconferencia, y al igual a todos los servidores judiciales que nos puedan acompañar. En el día de hoy voy a estar hablando sobre la solución de conflictos y el análisis de las competencias que tienen los jueces de paz en la Jurisdicción Especial de Paz, los jueces de paz y de reconsideración en la Justicia Especial de Paz. Para ello voy a compartirles una presentación que espero que sea muy entendible, muy clara, y que les sirva no solamente a los jueces de paz, a quienes les tengo un entrañable e infinito cariño por esa labor tan hermosa que están realizando y que ha ayudado mucho a resolver los conflictos de las comunidades, sino también a todos aquellos que quieren conocer un poquito más sobre la Jurisdicción Especial de Paz. La Jurisdicción Especial de Paz nace en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. ¿Qué consiguieron los asambleístas? ¿Qué perseguían? Primero, que el trabajo se desempeñara fuera con muy pocas formalidades, que este trabajo fuera gratuito, que este trabajo no tuviera ni apoderados ni partes para evitar que se tuvieran recursos y se hiciera más engorroso y demorado el proceso de la resolución de un conflicto. Y también que se realizara en un lugar que fuera cerca a la comunidad, que la comunidad tuviera facilidad para poder llegar a todos y cada uno de las personas de su comunidad. Nosotros en este momento tenemos
que los jueces de paz están divididos, están funcionando en los barrios, están funcionando en los distritos, en las comunas. Hay una serie de divisiones territoriales que se han creado para que el juez de paz atienda y conozca todas y cada una de las necesidades de su comunidad y pueda también ayudar a solucionar los conflictos, porque hablamos de conflictos que son no solo entre personas, sino también conflictos que tienen las comunidades y los conflictos familiares, que son los que más se están presentando en este momento. Así las cosas, entonces, el artículo 257 de la Constitución Política de Colombia permite que se crea la Jurisdicción Especial de Paz, que luego va a desarrollarse mediante la Ley 497 de 1999. Jocosamente, les hablo que esta jurisdicción empieza a funcionar después de haber sido creada en la Constitución del 91, solo hasta el 99 se formaliza con una ley y un juez, exactamente un juez de Yopal, una jueza de Yopal, es la persona que se interesa en que esta jurisdicción empiece a funcionar como tal. Por eso, en ese entonces, se adelanta todo el proceso para poder poner en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz y de Reconsideración. ¿Cuál es el objetivo? Establecer un proceso de recepción de solicitudes de conflictos a resolver en equidad, con el fin de hacerlo de una forma práctica y clara. Al mismo tiempo, tener la información. Siempre he recomendado a los jueces de paz que ojalá cuando las personas se presenten para solicitar que se les solucione un conflicto, las mismas adquieran la información de primera mano, ojalá con la cédula, del nombre de las personas que están en conflicto. Esto también permitirá que el día de mañana el juez de paz pueda enviarles una invitación para que se presenten a resolver el conflicto. Como regularmente se presenta es una de las partes para solicitar la ayuda del juez de paz. Entonces, cuando se tiene la información clara de la otra parte, es posible también invitarlo a que venga y se adhiera a la resolución del conflicto por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Ahora tenemos también que el objetivo de dirimir este conflicto debe ser amigablemente, mediante una conciliación que debe ser exitosa, además de que es una conciliación de inequidad. Entonces, lo primero que va a hacer el juez de paz es hacer un análisis del conflicto. Así puede determinar si es de su competencia o no. En este caso, obteniendo esa información que es clara, como hablábamos, ojalá con algún documento que certifique esa información que se está dando, para expedir la invitación a las partes. Si el juez de paz considera que no es de su competencia, debe remitirlo a una especialidad de la justicia ordinaria. Como especificaciones vamos a tener en cuenta las siguientes. ¿Quién puede acudir a la justicia de paz y de reconsideración para solicitar apoyo para dirimir su conflicto? Pues felizmente cualquier colombiano puede acudir voluntariamente a la justicia de paz.
¿Cuáles son los conflictos que puede atender el juez de paz y de reconsideración? Estos conflictos deben cumplir 3 criterios: que sea conciliable el asunto, que sea desistible y que sea transigible. En caso de que el conflicto presentado entonces a los jueces de paz no cumpla con esos criterios, entonces ahí se remite a la justicia ordinaria informando a las partes. También se puede remitir a las instituciones que tienen control sobre estos asuntos. Los principios de la justicia de paz. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el juez de paz debe hacer una resolución del conflicto en equidad, de tal forma que haga un tratamiento integral y pacífico del conflicto, que haya equidad. Esa equidad se da en las comunidades de manera diferente. Lo que es equitativo en una comunidad y bien visto en una comunidad no lo es en otra. Debe ser también de manera eficiente. Es que esa es la razón de ser de la justicia especial de paz, que sea eficiente, que no haya esa cantidad de términos, que no haya esa cantidad de tiempo para resolver un asunto. El otro principio es la oralidad. Sí, correcto. Hay personas que acuden a la justicia de paz que no van a llevar ninguna carta escrita, no van a llevar ninguna solicitud escrita, simplemente oralmente lo pueden hacer. Que haya autonomía e independencia. Por supuesto, el juez de paz no depende de que nadie lo venga a aconsejar, de que nadie le diga cómo hacer su trabajo, porque ellos son en todo momento autónomos. Que se siga conservando esa característica de la gratuidad y que, por supuesto, se garanticen los derechos de las personas involucradas. No solamente los que acuden a la jurisdicción, sino también aquellas personas, familiares de la comunidad, del entorno, que se puedan ver afectados en un momento dado. Entonces hablábamos que la ley 497 de 1999 es la que le da el aval a la jurisdicción especial de paz para empezar a actuar. Y determina entonces que los asuntos que ellos van a atender deben tener en cuenta 2 factores determinantes para saber si tienen competencia o no sobre ello. El primero es la cuantía de las pretensiones. Está establecido en la ley que la cuantía no puede ser superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el momento son como 94 millones de pesos, algo así. La naturaleza del conflicto, que el mismo sea entonces conciliable, transigible y desistible. Y siempre el juez de paz debe tener en cuenta que el asunto que va a atender no tenga solemnidades, las solemnidades que da la ley, ¿sí? Y de ninguna manera tendrá competencia para conocer sobre lo que se denominan las acciones constitucionales, asuntos contenciosos administrativos, acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de los hijos extramatrimoniales, que eso lo puede tener el juez de paz y ya llevarlo y legalizarlo. La naturaleza del conflicto. Entonces, como tercer factor para establecer la competencia, el juez debe identificar también de qué naturaleza es el conflicto. Ya empieza el juez de paz a decir, ah, sí, esto es un asunto civil, este es un asunto comercial, este es un asunto laboral, este es un asunto de familia o es un asunto penal. Ya eso lo empieza a restringir en la forma, en su actuar, porque hay asuntos que él definitivamente no puede atender. Entonces, ya analizados todos los factores y determinando que los asuntos sean realmente conciliables,
que se haya determinado la cuantía de lo que es transable y de lo que es desistible, entonces se entra también a conocer cuáles van a ser las pretensiones del conflicto, que los que están en conflicto van a determinar cuáles son sus pretensiones. Ahora bien, voy a seguir contándoles qué es esos términos de los que les he hablado: conciliable, desistible, transigible, conciliable. Hay unos asuntos que son de carácter patrimonial y las partes realmente sí pueden solucionar directamente, de manera libre y voluntaria, siempre que no vayan en contra de la ley. Y sobre ese asunto, que es conciliable, llegar a un acuerdo que generalmente es de concesión recíproca entre las partes. ¿Qué es que sea desistible? Que la persona que tiene el derecho, el titular del derecho, pueda renunciar a él y que lo pueda hacer voluntariamente, que lo haga voluntariamente, y también que pueda renunciar a las acciones jurídicas, a las acciones judiciales. ¿Qué es que sea transigible? Que la controversia sea susceptible de una transacción, vale decir, que los asuntos y los derechos sobre los cuales las partes tengan el poder de disposición y que no sea prohibido por la ley, puedan poner punto final al conflicto. Ahora bien, el juez de paz debe ser una persona que sea una escucha activa. No solamente debe tomar nota de lo que es lo que quieren las partes, sino que como un buen oyente debe también la persona estar pendiente de los sentimientos, de la idea, del pensamiento, de lo que está diciendo la persona, porque las personas en ese momento están muy susceptibles y pueden tener unos sentimientos que hay que saber manejar. Un juez de paz debe saber manejar ese sentimiento para no llegar a herir a las personas. Al haber una manifestación de la voluntad de las partes, debe cumplir los requisitos de forma y de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Lo primero, las partes deben manifestar su voluntad mediante una solicitud que puede ser oral o escrita. Si es oral, entonces el juez de paz debe levantar lo que se denomina un acta. En ese acta, la persona, ojalá esa acta vaya firmada por las dos personas que se van a comprometer a acatar las decisiones del juez de paz y de reconsideración. Y como de fondo, el juez debe asegurarse que las partes conozcan sus derechos y los deberes frente a la Justicia Especial de Paz y los alcances de la misma. ¿Qué es esto? Que debe ser muy claro el juez de paz en decirle: oiga, si usted se comprometió en este acta a que va a estar de acuerdo con la decisión, va a acatar la decisión que pueda tomar el juez de paz o el compromiso al que se llega, porque si no, hace tránsito. Por favor, ¿lo devuelves? Gracias. Hace tránsito a cosa juzgada. Y las personas deben también saber que en la justicia de paz, el juez de paz tiene la posibilidad de hacer que se cumpla aquello a lo que se ha comprometido. ¿Qué pasa con con el cumplimiento de estos requisitos? Que va a brindarle realmente garantía a que sea un procedimiento que cumple con todo lo establecido en la ley de los jueces de paz. Ahora sí. Me di a la tarea de resumir para que los jueces de paz y las personas conozcan sobre los conflictos, cuando los tienen, a dónde acudir.
Hay unos conflictos que son por vías de derecho y otros que son por vías de hecho. Los unos son formales y los otros son no formales. En los formales hay rituales procesales a un proceso de institucionalidad y en cambio en los no formales se aparta de todos esos rituales procesales y va a depender de los particulares que van a estar actuando en esos procedimientos. En la parte formal hay un marco normativo, hay unas jurisdicciones especiales de la rama judicial, la jurisdicción penal, civil, laboral, administrativa, bueno, cualquiera, todas esas jurisdicciones. Y hay una justicia administrativa. Esta justicia administrativa que van a atender los inspectores de familia y van a atender los defensores de familia. La fiscalía va a ser siempre el ente acusador. La procuraduría va a tener a su cargo las fallas que se presenten en el servicio. La contraloría va a tener una responsabilidad fiscal. Y las superintendencias ya van a hacer la parte especializada en el asunto. En la parte de los no formales, de los conflictos no formales, tenemos los métodos alternativos de solución de conflictos, los MACs. Ahí está la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, los sistemas de justicia comunitaria, la mediación, la conciliación en equidad, la jurisdicción indígena, los afro, los rum, yo escribo ahí, y otros, por supuesto, ahí en esa parte va a estar la jurisdicción especial de paz, considerada como otro de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos. También ahí está el arreglo directo, la negociación y el contrato de transacción. Vamos ahora a ver unos ejemplos de lo que es un asunto que es conciliable. Ya dijimos que es de carácter patrimonial y que las partes pueden solucionar directamente de manera libre y voluntaria, siempre y cuando no sea en contra de la ley y la ley no se lo impida, y llegar a un acuerdo que es de concesiones recíprocas. Todos aquellos conflictos que son susceptibles de resolverse mediante concertación o negociación entre las partes. Ejemplos de eso, la conciliación extrajudicial en materia civil, la conciliación sobre inmueble arrendado, la conciliación extrajudicial en materia de familia, la conciliación en la fijación o revisión de alimentos. Quien fija los alimentos, pues es un juez, pero una vez que están fijados, una persona sí puede acudir ante el juez de paz para que si la persona está ganando más, pueda incrementarse la fijación de la cuota alimentaria. También hay una conciliación judicial laboral, también hay una conciliación en el régimen de propiedad horizontal. Hoy en día, la mayoría de las jurisdicciones tienen la obligación de tener conciliaciones antes de iniciar como tal el proceso. Bueno, ahora vamos a ver, ya miramos lo que es conciliable. Ahora vamos a mirar lo que es desistible. La parte titular del derecho puede renunciar voluntariamente a estas acciones judiciales. Todo derecho al que se puede renunciar y que afecta al titular o a sus herederos o legatarios. Tenemos, por ejemplo, la posesión de bienes inmuebles, la propiedad fiduciaria, las servidumbres, el derecho de uso y habitación, los derechos gerenciales, las capitulaciones matrimoniales, la disolución y liquidación de sociedades conyugales, la declaratoria de la sociedad de bienes entre compañeros, su disolución, su liquidación y el contrato de compraventa. Esos, entre otros, son asuntos que son desistibles. Ahora hay que ver, ¿no?, que cuando se va a atender
un asunto de esos que es desistible, que es conciliable, la persona debe, el juez de paz debe mirar también que no se haya violado ninguna norma, que no vaya a haber una cuestión penal involucrada en eso, ¿sí? Que sí, vienen a solucionar un problema que tienen de un pago de arrendamiento, ¿sí? Perfecto. Pero resulta que el que está debiendo la plata llegó y hirió a la persona y le causó lesiones graves. Ya ese asunto no es competencia del juez de paz. Listo. Ahora de los asuntos que son desistibles. Que la controversia sea susceptible de transacción. Vale decir que los asuntos y los derechos sobre los cuales las partes tengan su poder de disposición y que la ley no se lo prohíba, pueden poner punto final al conflicto. Esto es referido a derechos y bienes patrimoniales, o sea, todo lo que pueda ser valorado en dinero y que los titulares puedan disponer de ello. El abuso de confianza, la usurpación de tierras, el daño en bien ajeno, las lesiones personales sin secuelas, la responsabilidad por ebriedad, la responsabilidad por el hecho ajeno, los daños causados por los criados y los sirvientes, la responsabilidad por daños ocasionados en un edificio en ruinas o cuando haya un daño causado por una cosa que cae de un edificio o la responsabilidad por un daño causado por un animal domesticado. Todo eso son asuntos que son desistibles, correcto. Ahora bien, hay asuntos que definitivamente no pueden ser transigibles. Por ejemplo, el estado civil de las personas, los alimentos futuros, los derechos ciertos y irrenunciables de un trabajador, los derechos que no se disputan, los derechos ajenos, salvo los que tengan facultad de representación, los derechos inexistentes, sobre el delito o el hecho penal, todos aquellos eventos en que se vea comprometido el orden público, por supuesto los derechos humanos, los derechos fundamentales, el exceso carnal violento, el homicidio agravado, el secuestro simple, todos esos son sobre todo asuntos penales en los que de ninguna manera el juez, en la jurisdicción especial de paz, el juez de paz ni el juez de reconsideración deben meter sus narices. Ahora, hablamos de la justicia restaurativa. En la justicia restaurativa hay una responsabilidad que es recíproca en que se garantizan unos derechos. Ahorita que hablamos mucho de justicia restaurativa, ese es un tema que aparece en televisión casi todos los días. Se tiene derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la reintegración, a la resocialización, a la reconstrucción sociocultural y psicosocial de la comunidad en un contexto en que debe haber dignidad y desarrollo humano integral. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que está involucrado en el compromiso, no solo las personas que están en el conflicto, sino que también está involucrada la comunidad, la sociedad y hasta el propio Estado. La justicia restaurativa llega entonces a involucrar como compromiso a todas las partes de la sociedad. Vamos a ver que en Colombia hay un Estado social participativo, pluralista, democrático. O sea que en su mandato se deben incorporar tanto la justicia restaurativa como que sea como una alternativa complementaria en el tratamiento y en la solución pacífica, consensuada, creativa, social, solidaria de los diferentes tipos de conflictos. Miren que esta es una responsabilidad que también llega al juez de paz y de reconsideración.
Entonces, el juez de paz debe tener siempre presente el desarrollar en su actuación las plenas garantías de las partes. O sea, el Estado colombiano le está diciendo en la Constitución, oiga, nunca se vaya a meter con las garantías de las partes. Y además usted debe tener en cuenta que haya un bienestar integral. Cualquier decisión que tome el juez de paz que afecte a cualquier miembro de la familia o de la sociedad, pues no va a cumplir con esto de que haya bienestar integral. Deben respetarse los valores, los justos comunitarios. El justo comunitario es algo que es especial en cada comunidad. El justo comunitario de una comunidad no es el mismo justo comunitario de otra comunidad. Así que la persona debe saber y conocer de fondo cuáles son los justos comunitarios de su comunidad. ¿Cómo ven las personas los conflictos dentro de la comunidad? Y por supuesto, respetar el debido proceso. Siempre hay que respetar el debido proceso. La conciliación en equidad. En todo momento vamos a encontrar que el juez de paz debe hacer una conciliación en equidad. ¿Qué dice la jurisprudencia constitucional? Que es una institución y un mecanismo constitucional y social que debe promover una solución que sea pacífica de todos los conflictos en el contexto comunitario. La conciliación, entonces, vamos a mirar que es una etapa en la cual se promueve un acuerdo conciliatorio en que la solución del conflicto debe provenir de las partes, porque debe ser una solución concertada, ya que en un momento dado el juez de paz vea que las personas no están propiciando dar solución al conflicto de una manera que sea concertada, ya el juez de paz puede intervenir para hacer ver otras formas de solucionar el conflicto. Ahora, esta etapa del acuerdo conciliatorio puede culminar de dos maneras. Uno, que se haga el acuerdo conciliatorio, que obliga a las partes a su cumplimiento. Si hay ese acuerdo conciliatorio, bueno, hasta ahí llegamos y solamente el juez de paz va a mirar que el acuerdo de verdad se cumpla. Cuando no se logra ese acuerdo conciliatorio, entonces se da inicio a una etapa de sentencia. ¿Qué hace el juez de paz? Va a adoptar decisiones vinculantes para las partes, que obligan a su cumplimiento y que van a resolver el conflicto. Por supuesto, esta sentencia debe ser perfectamente acatada en todo sentido por las partes. Vamos a mirar la ruta procesal de la conciliación. Entonces, lo primero, hay una solicitud de las partes. El juez, ¿qué hace? Va a analizar si es competente o no es competente. Entonces, de ser competente, va a hacer una audiencia de conciliación en donde va a decirles cuáles son los compromisos que pueden adquirir. Se hace un acuerdo conciliatorio. Si no hay el acuerdo conciliatorio, entonces si no hay acuerdo conciliatorio, entonces se pasa a la etapa en que hay una sentencia en equidad por parte del juez de paz. Vamos a mirar ahora qué es la definición exacta y qué se busca con una sentencia en equidad. Su finalidad es reafirmar valores, normas, tradiciones, costumbres comunitarias
las creencias, las aspiraciones de la justicia que se promuevan y la realización de los derechos. Es decir, es un instrumento de resolución de conflictos mediante el cual el juez de paz, previa una motivación y evaluación de las pruebas, resuelve el conflicto de conocimiento sin que se presente, si no se acepta por parte de las partes, entonces hay la posibilidad de ir a una reconsideración. Lo importante es que tanto el acuerdo conciliatorio como la sentencia en equidad que profiera el juez de paz hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Esa sentencia el juez debe dictarla dentro del término de 5 días. Óigase bien, solo tiene 5 días para dictarla. Y concluida esa etapa de conciliación, 5 días después de concluida la etapa de conciliación, esa sentencia debe hacerla el juez por escrito y entregarle una copia de la misma a las partes. Entonces, esa es la parte donde el juez ya va a tener algo por escrito. Hay una serie de guías que ojalá las conocieran, que le va a servir mucho a los jueces de paz para que no olviden tener en cuenta una serie de aspectos para desarrollar su proceso en equidad. Vamos a hablar ahora de la reconsideración. Entonces ya dijimos, el juez de paz emitió su sentencia dentro de los 5 días siguientes a cuando no hubo acuerdo conciliatorio. Luego entonces, las partes, si no están de acuerdo, entonces van a ir y solicitan, ya sea oral o por escrito, solicitan que se reconsidere esa decisión. Entonces, esa reconsideración de la decisión es una garantía muy buena que ofrece la Jurisdicción Especial de Paz y cuya finalidad viene a ser como una segunda instancia, pero en equidad. Y la reconsideración que busca, que se revise la decisión que tomó el juez de la primera instancia para resolver motivadamente. Si confirma la decisión, y puede hacerlo total o parcialmente, o puede modificarla, o puede complementarla, o puede revocarla. Miren qué bueno que exista esta segunda etapa esta etapa de revisión de la decisión, esa reconsideración. Entonces, manifestar de manera oral o por escrito la intención de usar el recurso. El término que tiene la persona para solicitar la reconsideración es de 5 días, siguientes a cuando el juez le mandó el fallo. Esa segunda instancia va a tener para estudiar y resolver la reconsideración un término de 10 días, contados a partir del día siguiente a que se presenta el recurso, motivando su decisión con fundamento en equidad. O sea que el juez de reconsideración también va a hacer, va a reconsiderar, pero en equidad. Finalmente, la decisión resultado de la reconsideración deberá ser adoptada por la mayoría y comunicada por un medio idóneo. En caso contrario, quedará en firme el fallo del juez de paz de conocimiento. Qué importante conocer en esa etapa de la reconsideración. ¿Quiénes intervienen? Interviene el mismo juez de paz que profirió la sentencia y además intervienen 2 jueces de reconsideración. En todas las comunidades donde se haya nombrado un juez de paz debe haber unos jueces de reconsideración. Esos jueces de reconsideración van a formar un cuerpo colegiado
con el juez de paz que emitió la sentencia y ellos son los que van a hacer la reconsideración. ¿Cómo es la motivación de la decisión? La sentencia de reconsideración debe dictarse previa motivación fundada en valores. Ahí, nuevamente, los jueces, el juez de paz y los jueces de reconsideración van a valorar las pruebas que han sido llegadas a la actuación. Y si requieren solicitar nuevas pruebas, pueden hacerlo. Y todo conforme a criterios de justicia propios de una comunidad. O sea, ¿cuáles son los criterios de justicia propios de la comunidad? La justicia en equidad. Y luego hacer la comunicación de la misma a las partes. La sentencia de reconsideración debe resolver de fondo el conflicto, es decir, aportando una solución que además de ser en equidad, sea también adecuada e integral respecto a la sentencia de primera instancia. La decisión deberá constar por escrito y ser comunicada a la parte conforme a las mismas exigencias y garantías establecidas para la sentencia de primera instancia. Las mismas garantías. Ahora bien, miremos la ruta procesal de la etapa de sentencia. Entonces tenemos que finalizada la etapa de conciliación en el acuerdo conciliatorio, se inicia la etapa de la sentencia. La etapa de la sentencia luego se comunica de manera escrita la sentencia, luego se decretan la práctica de pruebas, se emite la sentencia en equidad, se comunica la sentencia y eventualmente se acepta la solicitud, cuando la hay, de reconsideración. Esa es la ruta procesal de la etapa de sentencia. Ahora bien, en las características que debe tener la reconsideración, es que es muy importante si esta es tan garantista, que de verdad lo sea. La garantía que se tiene con la reconsideración es que mantiene el principio de una doble instancia, de que no es solo una persona que, no, que es este juez de paz que no me entendió, que no. Entonces, es posible que sea revisada la decisión. Y esa decisión, entonces ya dijimos que puede ser confirmada, revocada y revocada en parte o totalmente, o también simplemente puede ser cambiada totalmente. La decisión confirmatoria hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Y el cuerpo colegiado, que ya vimos que está integrado por el juez de paz y 2 jueces de reconsideración, adopta sus decisiones por mayoría. Ahora bien, ¿cuándo? Porque nos ha pasado. Cuando en una localidad, en una comuna, en un barrio, no haya jueces de reconsideración porque renunciaron por cualquier razón, entonces se puede acudir a jueces de reconsideración de otra localidad para que integren ese cuerpo colegiado para llevar a cabo la reconsideración. Bueno, en el trámite de la reconsideración vamos a tener la manifestación, que ya dijimos que es oral o escrita, por parte de las personas que no están de acuerdo con la decisión de la sentencia del juez de paz, para que sea reconsiderada. Esta se adopta en 10 días, debe ser en equidad y es a través del cuerpo colegiado. Y la decisión debe ser adoptada y comunicada. Ese es el trámite para la reconsideración. La ruta procesal de la reconsideración. Entonces, la solicitud de reconsideración de la sentencia de la primera instancia, la integración del cuerpo colegiado, una vez el juez de paz, el juez de paz es el que recibe la solicitud de reconsideración
Entonces, inmediatamente va a buscar integrar el cuerpo colegiado. Se emite la sentencia de reconsideración y se comunica la sentencia de reconsideración a las partes. Hay algo, no sé cómo estoy de tiempo. 10:46. En el proceso, para que exista un juez de paz y un juez de reconsideración, intervienen una serie de entidades las cuales van a hacer posible que se implemente la justicia de paz. Vamos a tener que las organizaciones comunitarias con personería jurídica o grupos organizados de vecinos van a llevar y van a presentar en el Consejo Municipal a una persona que consideren que puede ser juez de paz o de reconsideración, porque es un líder en su comunidad, porque se sabe que es una persona que le gusta y ha trabajado en este asunto. El personero municipal va a tener la inscripción de esas personas. El alcalde va a solicitarle a la alcaldía, por su parte, va a revisar que se cuente con el dinero para que exista la jurisdicción especial de paz, porque los jueces de paz son elegidos y al ser elegidos, esa elección debe ir, debe haber unas votaciones. Por eso interviene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el que va a decir, oigan, sí señor, ya el alcalde dijo que tiene el dinero, entonces nosotros vamos a proclamar las elecciones en tales y tales fechas. Acuérdense que las elecciones de los jueces de paz no pueden coincidir con las elecciones de presidente, de lo del Congreso, las elecciones regulares, porque son unas elecciones atípicas. Bueno, interviene también el registrador, luego interviene el Ministerio de Justicia y del Derecho, que es el que debe sensibilizar a la comunidad. La mayor parte de la comunidad no sabe y no conoce qué es la justicia de paz. Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio de Justicia y del Derecho? Debe dar a conocer qué es la justicia de paz. Debe dar a conocer cómo funciona, quiénes pueden participar en ella, etcétera, etcétera. Mire que esta parte es muy importante. Yo tuve la oportunidad de dar a conocer a los futuros jueces de paz y de reconsideración una charla sobre todas las características de lo que es la justicia especial de paz. La mayoría de ellos no tenían ni idea que iban a trabajar gratuitamente. Varios se retiraron, no es que yo gratuitamente no voy a trabajar. Y cuestiones como estas, saber que ellos también deben someterse a un marco jurídico sin que se metan en ello. Ellos deben respetar la Constitución y las leyes y su marco jurídico. Bueno, una vez que ya el personaje ha sido sensibilizado, que se registró, que el Consejo Nacional Electoral, que el alcalde dijo que se plata, que el Consejo Nacional Electoral dio la fecha, el registrador comunicó que va a haber elecciones, ya están nombrados. Ellos son nombrados y se posesionan. ¿Ante quién se posesionan? Ante el alcalde del municipio. Y una vez que ya están posesionados, entonces la alcaldía le dice al Consejo Superior de la Judicatura, ahí tiene el muchachito, ahora me hace el favor y me lo instruye, lo capacita y se está pendiente de él. El Consejo Superior de la Judicatura los carnetiza, les da los incluye en una póliza igual que cualquiera de los funcionarios
y servidores judiciales, y está pendiente de ellos en muchas garantías que en este momento el Consejo Superior de la Judicatura le está dando a los jueces de paz y de reconsideración. Espero que con esta charla hayan ampliado sus conocimientos sobre más o menos cómo funciona la Justicia Especial de Paz y cómo funcionan los jueces de paz y reconsideración. Muchas gracias. Espero que cualquier duda que tengan puedan, por supuesto, hacérmela saber. Muchas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿qué puede hacer el juez de paz si una de las partes no está de acuerdo en llevar el conflicto a la jurisdicción de paz? Uy, qué interesante. Sí, sobre todo ahí en ese aspecto siempre se han presentado también conflictos, porque entonces la persona que va y manifiesta que tiene el conflicto da también la información de la otra persona con la cual tiene el conflicto. Y resulta que el juez de paz, ¿qué hace? Acuérdense que la Justicia Especial de Paz dice, oiga, usted debe asistir a la resolución del conflicto de manera voluntaria. Entonces, inicialmente los jueces de paz no, pues bien, extendían una invitación a la otra parte para que asistiera, acudiera a la conciliación, pero en oportunidades la persona, no, yo no voy a asistir, ¿cómo le ocurre? Entonces lo que hacían era que buscaban un inspector de policía y lo obligaban a que fuera. Otros le mandan mensajitos, otros lo llaman, hacen varias cosas para que la persona acuda. Es bueno sí que el juez de paz, si ve que hay posibilidad de arreglo y la persona está de acuerdo, por eso el juez de paz debe hacerle firmar un acta en el que se comprometa a estar sometido a la Jurisdicción Especial de Paz y a las decisiones del juez de paz. Entonces, muy importante eso, que debe ser voluntario, a nadie se le puede obligar. Esa es una de las cosas lindas que tiene la Jurisdicción Especial de Paz, o sea, que las personas quieran que se les resuelva su conflicto. Espero haber resuelto esa inquietud. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo determinar la cuantía del conflicto para asumir su competencia? Bueno, la ley 497 del 99 nos da un tope, que es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que quiere decir es que si se presenta un conflicto, no, que esta persona me está debiendo los arriendos por tanto, ¿sí? Digamos que debe arriendos por 80 millones, pero resulta que esa misma persona ha hecho unos daños en la propiedad y se había comprometido que iba a arreglar esos daños. Entonces, ya llevamos 80 millones y resulta que los daños son 40 millones. ¿Qué pasó ahí? Ya se pasó del tope que se había planteado de los 94 millones, que es el salario, que es los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, si se pasa de ese tope, el juez de paz ya no puede conciliar allí, porque es que tiene una cuantía que tiene que respetar. Miren que la ley en eso fue exacta. Espero también que esto les sirva para poder darse cuenta si puede asumir o no puede asumir un conflicto, y también a las personas si pueden o no llegar a la Jurisdicción Especial de Paz, porque su conflicto pues es mayor. Listo. Doctora, hay una pregunta que ha sido reiterada aquí en el chat, y es que si el juez de paz puede abrir un juzgado para atención a la comunidad.
Uy, qué maravilla que me lo preguntes. Es muy claro en la ley que el juez de paz es un líder comunitario. Él es un juez de paz de nombre, pero él como tal no tiene, no tiene un despacho, un juzgado. Nunca podemos hablar de que el juez de paz tiene un juzgado. Es que si el juez de paz tuviera un juzgado, tiene que comprometerse a una serie de requisitos, porque al manejar un juzgado debe tener personas a cargo. El juez de paz no tiene personas a cargo. Él por él debe decidir el conflicto y hacerlo en equidad, pero no utilizar que hubo una oportunidad que fue muy gracioso. Este juez de paz incluso contrató a estudiantes de derecho para que hicieran sus prácticas en el juzgado de paz. No, los jueces de paz no tienen juzgado de paz. Ellos van a actuar en el lugar donde ocurren los hechos, en su comunidad. Ha sido muy lindo, hay comunidades que han acogido a los jueces de paz y incluso los inspectores de policía les dan espacios ahí para que atiendan y solucionen una serie de conflictos. En las, ¿cómo se llama? En las alcaldías también les han dado espacios, no juzgados. Y ahora último se ha tenido en cuenta en los juzgados de pequeñas causas, que fueron los últimos que se crearon, también se le dieron espacios a los jueces de paz para que ellos fueran a actuar. Y entonces, como el juez de paz no es una persona que está ahí todo el día en un despacho, por eso es que no se puede llamar que es un juzgado, ellos no cumplen horario ni nada de esto. Entonces, ellos deben ponerse de acuerdo entre los diferentes jueces de paz que haya en una comunidad para ver en qué tiempos atienden, de tal forma que siempre puedan acudir a ellos. Creo que con esa pregunta respondimos muchas inquietudes que tiene la comunidad, y aún los mismos jueces de paz cuando los nombran, cuando deciden crear juzgados. No, ellos no tienen juzgados, no tienen personas a cargo. Ellos son los únicos como líderes que lo hacen. Un agradecimiento muy especial, doctora Cecilia Diago, por su clara y ponderada explicación sobre las formas de solución de conflictos, las competencias del juez de paz, que es un tema de constante preocupación, sobre todo por prevenir toda forma de violencia, así como también lo dijo en la exposición, doctora, la búsqueda de regulaciones y soluciones pacíficas a las controversias, incluso las más pequeñas, para que de esta manera logremos evitar que se generen fisuras en el tejido social y comunitario. Nuestro agradecimiento, doctora. De igual forma, un saludo muy especial y muy efusivo a todos los jueces de paz y reconsideración del país. Ellos saben que yo admiro y valoro la labor que ellos están realizando, y quiero dejarles este mensaje de que sigan adelante, que su compromiso es muy importante y que se sabe que han logrado cosas muy grandes en sus comunidades. Los animo a que sigan adelante. Muchas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por esta invitación. Gracias, doctora, y asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, un feliz resto de día para todos.